Los jóvenes caballeros, de Edith Wharton, narrado por Mónica, para el oído literario. Capítulo 1. La uniformidad de lo nuevo en un país joven da un relieve peculiar a sus escasos vestigios de antigüedad, un término que en América puede aplicarse sin demasiados escrúpulos a cualquier edificio que ya estuviese en pie cuando la colonia se convirtió en república. Aún quedan aquí y allá, en los estados del este, agrupaciones de estas construcciones, pequeños asentamientos casi intactos, apenas tocados por añadidos posteriores, y siempre despiertan un orgullo desmesurado en quienes los descubren y viven en ellos. Uno de esos lugares, hace 20 años, era Harpledon, en la costa de Nueva Inglaterra, en algún punto entre Salem y Newburyport. Qué insoportablemente orgullosos estábamos todos de vivir allí. Con qué empeño nos oponíamos a las mejoras modernas, nos burlábamos de los destinos veraniegos de moda, combatíamos los tranvías, los cables aéreos y los teléfonos, escribíamos cartas a los periódicos denunciando el vandalismo municipal y comprábamos, quienes podían permitírselo, una tras otra, esas pequeñas casas de tejado pesado cada vez que un especulador amenazaba con hacerse con ellas. Todo esto, claro, a una escala muy modesta. Harpledon era y sigue siendo el más pequeño de los pueblos, apenas una aldea, afortunadamente a salvo de la industria y casi demasiado remota incluso para las escapadas de fin de semana en coche. Y ahora que el orgullo cívico ha enseñado a los estadounidenses a preservar y cuidar sus humildes monumentos, rodeándolos de céspedes bien cortados y mimando los olmos de la plaza, el lugar se ha vuelto mucho más atractivo y mucho más digno de su reputación romántica que cuando lo descubrimos por primera vez los artistas y escritores. Aún así, espero no volver a verlo nunca más. Desde luego, no pienso hacerlo si puedo evitarlo. Capítulo 2. Los veteranos de la tribu estival presumían casi todos de haber descubierto Harpledon. El único que yo sepa que nunca hizo tal afirmación fue Baldwin Crunch, y eso que llevaba allí más tiempo que cualquiera de nosotros. La única persona del pueblo que recordaba su llegada a Harpledon y cómo abrió y restauró la vieja casa de los Crack, pues su familia había sido comerciante en la India cuando Harpledon era un puerto próspero, era una tía mía, la señorita Lucilla Selwyn, una anciana que vivía en la casa de los Selwyn. También ella un sólido vestigio de los tiempos del comercio con la India y que llevaba más de 70 años, que yo sepa, sentada en la misma ventana, mirando la calle principal del pueblo. Pero por desgracia, la larga memoria de mi tía Lucilla solía fallar en la puntería. Recordaba montones y montones de cosas lejanas, pero casi siempre las recordaba mal. Por ejemplo, solía decir: «Pobre Polly Everett». La tengo tan presente subiendo un día de la playa, gritando que había visto ahogarse a su marido ante sus propios ojos, cuando lo cierto es que todo el mundo sabía que la señora Everett estaba de picnic cuando su marido se ahogó en la otra punta del mundo y que jamás tuvo ninguna visión premonitoria del desastre. Y cada vez que tía Lucilla hablaba de la llegada del señor Crunch a Harpledon, decía: «¡Ay! Me parece estar viéndolo aún, pasando en aquel coche viejo de Demi Bryan, bajo la lluvia con un montón de baúles y paquetes,
Y encima de todo eso, un caballo de cartón blanco y negro con crines auténticas. El caballo de juguete más bonito que he visto en mi vida. Ninguna persuasión lograba que se deshiciera de esa imagen absurda asociada a la primera vez que vio a Baldo Cratch, el más incorregible de los solteros y el menos interesado en entretener a los hijos ajenos, incluso los de sus mejores amigos. En este caso, sin embargo, su memoria tuvo cierto éxito. Alguien se lo contó a Cratch. Creo que fue la señora Durant, y aún puedo oír su carcajada. ¿Pero qué pudo ver entonces?, preguntó ella divertida, y él respondió con su alegría habitual. ¿Y si fuera simplemente el símbolo de mis múltiples aficiones? Y como Cratch pintaba, cultivaba su jardín, tocaba música y hasta componía, la explicación nos pareció tan afortunada que durante años su casa quedó bautizada como Hobby House Hall. Ya se ve que las evocaciones de tía Lucila, aunque a veces hacían gracia, no eran ni fiables ni reveladoras. Naturalmente, nadie les daba mucha importancia y nos limitábamos a considerar a Baldo Cratch, tan lleno de vida, tan sociable como siempre, como una institución ya venerable cuando el resto apenas empezábamos a descubrir Harpendon. Sabíamos, eso sí, lo esencial sobre su familia, que los Cratch llevaban 3 siglos siendo comerciantes prósperos y emparentando con otras familias igual de acomodadas, que uno de ellos, durante su aprendizaje comercial en Málaga en tiempos coloniales, trajo una esposa española para asombro de Harpendon, y que el propio Baldo había pasado su juventud errante y estudiosa por Europa. El retrato de su bisabuela española seguía colgado en la antigua casa, y en Harpendon siempre había hecho gracia que el joven Cratch, con tantas bellezas españolas a su alcance, hubiera escogido justo a esa mujer tan poco agraciada. El retrato mostraba a una figura poco alentadora, bajita y rechoncha, con una descomunal peluca de rizos negros, una nariz larga y áspera y un hombro visiblemente más alto que el otro. Tía Lucila, cómo no, siempre hablaba de aquella virago morena en tono de alegría. ¡Ay, pobre criaturita! Dicen que nunca se repuso de dejar atrás el sol y los naranjos, y que se apagó pronto cuando su extraño hijo Calvert aún llevaba pantalones cortos. Era un hombre raro, Calvert Cratch, pero se casó con Eufemia Baldo de Woodhall, una auténtica belleza, y tuvieron 2 hijos, uno igualito a Eufemia y el otro la viva imagen del padre. Y cuentan, aunque cuesta creerlo, que este último tenía tal horror a su propia cara que se volvió a España y acabó muriendo como monje. Eso era todo lo que sabíamos del pasado de Waldo, y como llevaba tanto tiempo en Harpendon, rara vez sentíamos curiosidad por lo que vino antes. Era nuestro ancestro local, pero lo admirable era que pese a su veteranía, nunca antes nos lo hizo notar. Jamás nos fastidió con alusiones a lo pintoresco que era el faro antes de que lo reconstruyeran, o lo bonito que era el viejo molino antes de desaparecer. Su forma de destacar era tan natural que parecía dar por sentado Harpendon, casi con indiferencia, como si no fuera más que uno de tantos pueblos parecidos desperdigados por la costa atlántica. Y sin embargo, la casa de los Cratch era de verdad algo de lo que presumir. Arquitectos y fotógrafos llevaban años viniendo a buscarla, mucho antes de que el encanto generalizado de Harpendon atrajera a los ilustradores de revistas. La casa Cratch no era pintoresca, no debía nada a las irregularidades felices de la ampliación sucesiva, ni las necesitaba. Sólida y severa, construida con una oscura piedra granítica de montaña, cuando todas las demás casas del pueblo eran de ladrillo o de madera, se alzaba al final de la plaza, donde los olmos eran más densos y la calle se desvanecía entre praderas de arándanos y bosques de robles. Una puerta con pórtico clásico blanco era su único añadido del siglo XVIII. Conservaba intacto su tejado de pizarra, sus ventanas bajas, su cornisa sobria, el interior sencillo con paneles lisos, incluso el jardín trasero con setos de boj y el cenador del tejado en forma de padoga
que parecían de la misma época de la casa. He dicho que la casa no había sufrido muchas adiciones, aunque algunos creían que el ala lateral que daba al jardín era posterior. Si lo era, su arquitecto había respetado tanto las proporciones como el estilo original. Simplemente tenía una planta menos y un tejado algo más bajo. Los expertos opinan que en su día allí estarían la cocina, los cuartos de servicio y quizá las habitaciones para los esclavos. Lo deducían por la ausencia de ventanas en la fachada que daba al jardín. Solo había arcos ciegos. Waldo Kratz decía que no lo sabía. La encontró tal cual, con una gran sala vacía en la planta baja que usaba para guardar trastos y unas habitaciones pequeñas y bajas arriba. La casa era tan grande que no necesitaba esos cuartos, así que nunca se preocupó por ellos. Recuerdo una vez que estuvo algo seco con un arquitecto de Boston que había venido por la insistencia de la señora Durant y que quería examinar las ventanas del lado invisible de la ala. «Por supuesto», dijo Cratch, «pero esas ventanas dan al patio de la cocina y al tendedero. Mi ama de llaves y el resto del personal suelen sentarse ahí por las tardes cuando aprieta el calor y ya han terminado su trabajo. Llevan tanto conmigo que respeto sus costumbres. Si quiere venir a otra hora». «¿Se va mañana a Boston?» «Qué lástima. Por supuesto, puede fotografiar la fachada todo lo que quiera. Está acostumbrada». Y acompañó cortésmente a la señora Durant y a su protegido hasta la salida. Cuando regresó aún le quedaba un gesto de disgusto en sus cejas bien dibujadas. «Estoy harto de que esta pobre casa antigua se haya convertido en una atracción. A nadie le importaban ni a ella ni yo cuando volví a vivir aquí». Pero un instante después añadió, con un tono afable, el de siempre: «En fin, supongo que debería sentirme halagado». Si alguien podía suavizar su fastidio y hasta hacerlo parecer injustificado, era la señora Durant. Que fuera precisamente a ella a quien confesara su impaciencia no nos pasó desapercibido a ninguno, y fue lo que me hizo notar por primera vez que era la única persona en Harpenden que no le tenía miedo. Porque sí, todos le teníamos un cierto respeto, aunque él se moviera entre nosotros con esa apariencia de camaradería que solo este pequeño incidente consiguió desmentir. Cualquiera de nosotros habría sentido un leve escalofrío al oír el tono con que se dirigió al arquitecto de Boston, pero al mismo tiempo dudo que alguno, salvo la señora Durant, se hubiera atrevido a traer a un forastero a su casa. La señora Durant era una viuda que combinaba su cabello encanecido con un rostro aún juvenil, en una época en la que esa mezcla no era tan celebrada como ahora. Había llegado a Harpenden entre los primeros veraneantes y no tardó en entablar amistad con Waldo. Al principio, todos en Harpenden estaban convencidos de que se casarían, luego de que no lo harían, y durante años ya se venían preguntando por qué no lo habían hecho. Estas conjeturas, que difícilmente habrían pasado inadvertidas para los propios interesados, no parecían alterar la tranquilidad de su relación. Seguían viéndose con la misma frecuencia de siempre, y ella seguía siendo el conducto a través del cual le hacíamos llegar cualquier petición o pregunta que el resto de nosotros no se atrevía a plantearle directamente. «Sabemos que a ti no te va a decir que no», le comenté una vez. Recuerdo perfectamente cómo alzó levemente las cejas oscuras, acompañando el gesto con una sonrisa tirante. Tal vez, pensé, una vez sí le dije que no. Si fue así, ella supo encajar el rechazo con dignidad, y Waldo parecía seguir disfrutando de su compañía como siempre. De hecho, con los años su amistad se fue estrechando. Uno habría dicho que él dependía de ella, si no fuera porque resultaba imposible imaginar a Waldo Kratz dependiendo de nadie. Cada vez que trataba de hacerlo, acababa chocando con el hecho esencial de su aislamiento. «Podría arreglárselas perfectamente sin ninguno de nosotros», me decía, preguntándome si esa distancia no le venía de su melancólica antepasada española. Y sin embargo, pocas veces he conocido a un hombre más sociable, al menos en apariencia. Tenía muchos talentos, aunque quizá ninguno de ellos llegó tan lejos como en su día había esperado, pero al menos los usaba
como lazos para acercarse a los demás, no como excusas para encerrarse en su propio mundo. Siempre estaba dispuesto a enseñar sus bocetos, a leer en voz alta alguno de sus artículos publicados en revistas literarias menores y, sobre todo, a tocar sus últimas composiciones para los melómanos del pueblo. O mejor dicho, porque ansioso no sería la palabra justa para su porte sereno y equilibrado, diría que se prestaba con amabilidad a compartir sus habilidades. Quizá lo consideraba parte de sus deberes sociales. Siempre tuve la impresión de que fuera lo que fuera y lo que hiciera, Cratch respondía a algún tipo de norma interior, autoimpuesta y bastante compleja. Incluso su manera de quitarse el sombrero pareció el resultado de más reflexión que la mayoría pone en un gesto tan trivial. Precisamente, su falta de ceremonia lo hacía parecer más significativo. Capítulo 3. Fue el año de la primera venta benéfica de Harpendorf cuando todas estas observaciones dispersas empezaron a encajar en mi cabeza. El pueblo había decidido que necesitaba un pequeño hospital y dispensario, y Crack fue de los primeros en ofrecer una aportación y en unirse al comité organizador. Se convocó una reunión en casa de la señora Durán, y tras muchas deliberaciones se acordó celebrar una feria con mercadillo en el jardín de alguno de los vecinos. ¿Pero en cuál? Todos esperábamos que Crack ofreciera el suyo, pero nadie se atrevía a pedírselo. Nos tanteábamos con cautela antes de que llegara, cada uno intentando pasarle al muerto al otro, al de al lado, hasta que Homer Davis, nuestra celebridad local como pintor y una de las cabezas más astutas del grupo, dijo secamente: «Va, a Crack no le interesaría». «¿Y cómo lo sabes?», preguntó alguien. «Igual que todos lo sabéis, si no, ¿por qué ninguno quiere ser el que se lo pida?». La señora Durant dudó. «Estoy segura de que...». «Ah, muy bien entonces, pregúnteselo usted», replicó Davis, encantado de sacudirse la responsabilidad. «No puedo ser siempre yo la que...». Vi que la situación le incomodaba, así que me ofrecí. «Si creéis que en mi jardín hay suficiente sombra...». Por cómo se les iluminó la cara a todos, supe el alivio que les daba no tener que enfrentarse con Cratch. Pero ¿por qué iba a molestarle la propuesta si tenía un jardín del que siempre se había mostrado orgulloso? «Los hombres no quieren complicaciones», dijo una de las señoras casadas, lo que dio pie a una ronda de elogios sobre mi generosidad y a suponer que las criadas de Cratch, que llevaban con él toda la vida, seguramente eran muy rutinarias y no verían con buenos ojos aquel barullo extra de trabajo. «Sí, sobre todo la vieja Catherine, cuida la casa como si fuera su fortaleza», comentó otra. Y justo entonces apareció Crack. Al enterarse de lo que se había decidido, se unió a los elogios como el resto y comenzamos a organizar la venta benéfica. Los hombres no teníamos muy claro en qué consistía aquello del Humble Sale. Yo tanto como los demás, pero la promotora principal lo explicó de inmediato. «Solo hay que llevar cualquier trasto viejo que tengáis por casa». Todos acogimos con entusiasmo esa excusa para vaciar los armarios, excepto Cratch, que tras una pausa y con una arruga burlona en el entrecejo, dijo: «Pero si yo no tengo trastos viejos». «Bueno, por ejemplo, juguetes antiguos de niños», sugirió sin pensar uno de los recién llegados. Se produjo una sonrisa general, a la que Cratch respondió con uno de sus raros gestos elocuentes, como diciendo: «¿Juguetes en mi casa? ¿De quién?». Yo me eché a reír y una de las señoras, recordando nuestra vieja broma, exclamó: «Pero si tienes el caballito de madera». El rostro de Cratch se convirtió en una máscara educada. Su tono, cargado de resignación cortés, repitió: «¿Caballito? ¿No te acuerdas?», le dijo la señora Durán, ayudándole. «La vieja broma, aquel caballito blanco y negro con crines de verdad que la señora Zillah decía haber visto contigo cuando llegaste al pueblo. Era maravilloso». Mientras hablaba, se le encendieron un poco las mejillas. Hubo un instante de silencio. Waldo fruncía el ceño como tratando de situarse, hasta que poco a poco una sonrisa le despejó el rostro.
Claro, se me había olvidado. Bueno, ahora reconozco que tenía edad para juguetes hace 30 años, pero entonces no me lo parecía. Y habría que preguntarle a la señorita Selwick qué fue de aquel caballito. Mientras tanto, añadió llevándose la mano al bolsillo, aquí va una pequeña contribución para comprar unos cuantos nuevos para la feria. La pequeña contribución no lo era tanto. Cratch siempre donaba con generosidad, aunque siempre daba la impresión de hacerlo con indiferencia. Bueno, no se puede tener todo. Algunos de nuestros donantes más entusiastas eran, a la hora de la verdad, los menos generosos. El comité quedó encantado. Ha sido raro. Comenté más tarde a la señora Durán. ¿Por qué no le ha molestado la broma del caballito? Antes le hacía gracia. Ella sonrió. Quizá piense que ya ha durado bastante. Las bromas en Harpendon duran, ya sabes. Sí, tal vez sí, aunque nunca lo había pensado. Hay algo que me intriga, añadí. Nunca sé qué va a molestarle. Ella se quedó pensativa. Pues te lo diré, dijo de pronto. Le ha molestado que nadie le haya pedido una acuarela para la venta. ¿No se lo pedimos? No, se lo pedimos a Homer Davis, y eso lo hizo más evidente. Oh, claro, supongo que simplemente se nos pasó. Desvió la mirada. Bueno, no creo que le guste ser olvidado. ¿Te refieres a que no le gusta que se olviden de lo que sabe hacer? ¿No suena eso un poco condescendiente? Me corrigió con un leve matiz de dureza. Yo diría de sus dones. Aquella respuesta tan poco habitual en ella me sorprendió. Quizá lo notó porque enseguida añadió en un tono de siempre. Al fin y al cabo, supongo que es el hombre más brillante que tenemos, ¿no? Esbozó una sonrisa como si quisiera suavizar la puya. Claro que lo es, respondí, pero precisamente por eso, ¿cómo puede un hombre como él ofenderse por algo tan trivial? Voy a escribirle ahora mismo. No lo hagas, me interrumpió casi suplicante. La palabra de la señora Durán era sagrada. Waldo no fue invitado a donar una acuarela. La de Homer Davis, por cierto, se vendió por $2000 y cubrió el sistema de calefacción de nuestro hospital. Un millonario de Boston vino expresamente a comprarla. Fue un gran día para Harpendon. Capítulo 4. Una semana después de la feria, fui una tarde a visitar a la señora Durán y me crucé con Cratch justo cuando se marchaba. Su saludo mientras pasaba a toda prisa fue seco, casi hostil, y su rostro, habitualmente sereno y atractivo, tan alterado y pálido que apenas lo reconocí. Estaba seguro de que aquel gesto no podía ser nada personal. Siempre nos habíamos llevado bien, y después de la señora Durant, supongo que yo era su amigo más cercano en Harpendon, si es que alguien podía considerarse cercano a Waldorf Crash. Después de cruzarnos, me quedé dudando frente a la puerta abierta de la casa. En aquellos tiempos, las puertas siempre estaban abiertas en Harpendon, salvo por cierto la de Crash, que la severa Catherine mantenía encadenada y cerrada a cal y canto. Si su enfado no tenía que ver conmigo, tal vez lo había provocado algo que acababa de pasar con la señora Durant. Y si así era, quizá no era el mejor momento para entrar. Ya me disponía a dar media vuelta cuando oí unos pasos rápidos y la voz de la señora Durant. «¡Waldo!», dijo. Supongo que siempre había dado por hecho que lo llamaba así, pero oírselo decir me sorprendió y me hizo sentir más fuera de lugar que nunca. Ninguno de los otros lo había llamado jamás por su nombre de pila. La señora Durant se detuvo, dándose cuenta de que la espalda que veía en la puerta no era la de Cratch, sino la mía. «Oh, entre por favor», dijo, intentando sonar natural. En el pequeño salón me giré para mirarla. Ella también estaba visiblemente alterada. No mostraba rabia, como él, sino más bien el doloroso reflejo de la suya, grabado en su rostro pálido y en los ojos enrojecidos. ¿Era contra ella entonces contra quien había estallado? Probablemente adivinó lo que pensaba, o creyó necesario justificar su aspecto porque añadió rápidamente:
El señor Cratch acaba de irse. ¿Te ha dicho algo? No, parecía tener mucha prisa. Sí, quería pedirle que volviera. Intenté calmarle. Vio mi desconcierto y cogió de un sofá una revista ilustrada que parecía haber sido arrojada con mucha desgana. Ha sido por esto, dijo. Las páginas se abrieron por un artículo titulado El Harpendon colonial, cuya mayor parte estaba ocupada por una serie de dibujos muy hábiles, firmados por el arquitecto de Boston que ella misma había llevado a casa de Cratch unos meses atrás. De las 6 o 7 ilustraciones, 4 estaban dedicadas a la casa de los Cratch. Una mostraba la fachada con sus verjas con columnas, otra la parte del jardín con el ala sin ventanas, una tercera un rincón del jardín de boj que rodeaba el cenador chino, y la cuarta, una página entera, se titulaba La parte trasera de los antiguos cuartos de servicio y el patio. Curiosa disposición de las ventanas. La revista se había abierto justo por esa imagen. Era evidente que había sido el foco de la discusión entre mi anfitriona y su visitante. «Mira, mira», exclamó. «¿Esta ilustración? ¿Y qué? Supongo que es el lado del ala que ninguno hemos llegado a ver nunca». «Sí, precisamente. Le ha afectado muchísimo». «¿Afectado por qué?» «Yo le oí decir al arquitecto que podía volver otro día a ver esa parte, cuando las criadas no estuvieran en el patio. ¿No fue eso?» Ella negó con la cabeza, con gesto casi trágico. «No lo decía en serio. ¿No notaste que su tono no era sincero?» Su dramatismo empezaba a impacientarme. «No sé si presto tanta atención al tono de su voz», respondí. Ella enrojeció y contuvo las lágrimas. «Yo le conozco muy bien. Me duele verle perder el control. Y ahora cree que la culpa es mía». «¿Suya?» «Fui yo quien llevó a ese hombre allí, y claro que fue una indiscreción hacer ese dibujo. En realidad nunca tuvo permiso para volver. El señor Cratch había dado órdenes a Catherine y a los demás de no dejarlo entrar bajo ningún concepto. ¿Y? Parece que una de las criadas desobedeció. Él está convencido de que la sobornaron. Ha estado en Boston y esta mañana al regresar vio la revista en el kiosco de la estación. Se quedó horrorizado y me la trajo. Vino directamente desde el tren sin pasar por su casa. Todavía no sabe quién permitió que el arquitecto entrara». «No necesita mucho para escandalizarse», comenté sin poder evitar un deje irónico. «¿Qué daño puede hacer que ese hombre haya hecho ese dibujo?» «¿Daño?», repitió ella sorprendida por mi indiferencia. «Daño real no, supongo, pero fue una falta de respeto. El señor Cratch detesta que se tomen libertades. Es extremadamente puntilloso». «Bueno, los americanos no somos puntillosos, y siendo uno de ellos ya debería haberse acostumbrado». Ella reflexionó un momento. «Será por su sangre española, es tremendamente orgulloso». Y como si eso fuera una desgracia, añadió: «Me da mucha pena». «A mí también, si es que cosas así le trastornan tanto». Sus cejas se relajaron. «Eso mismo le digo yo, que son tonterías, ¿no? Como le dije hace un rato, tu vida ha sido demasiado fácil, demasiado afortunada, por eso te afecta tanto estas pequeñeces». ¿Y qué contestó? Se enfadó aún más. Dijo: «Eso no lo esperaba de ti», y se marchó hecho una furia. Se le saltaron las lágrimas y al verla tan afectada reprimí mi impaciencia y me despedí con unas palabras de consuelo. Nunca me pareció Harpendon más parecido a una taza de té que en aquella tormenta absurda que la sacudía. Hombres hechos y derechos perdiendo los papeles por una nimiedad, y mujeres temblando y llorando con ellos. Por un momento sentí ese fastidio instintivo que a veces nos provoca la tontería ajena. Y sin embargo, antes de llegar a casa ya me sentía tan inquieto como la señora Durant. La verdad es que nunca había imaginado a Cratch perdiendo los estribos por una trivialidad. Nunca me pareció un hombre débil. Su carácter tranquilo, su equilibrio natural y habitual, daban la impresión de alguien que sabía bien qué importancia da a las cosas. Entonces, ¿por qué podía algo tan nimio haberle alterado de esa manera? Me detuve en el umbral recordando su rostro al pasar junto a mí. «Aquí pasa algo. Algo de verdad serio», pensé. ¿Pero qué? ¿Podía ser celos de la señora Durant y del arquitecto de Boston? La idea no aguantaba ni un segundo, porque también recordaba su rostro. Bueno,
Será por su maldito orgullo, murmuré intentando convencerme, aunque seguía igual de desconcertada. Al día siguiente llovió sin parar y pasé el día en casa entre libros. Serían más o menos las 10 de la noche cuando un timbre me sobresaltó. Las criadas ya se habían acostado, así que fui yo mismo a abrir la puerta. Era la señora Durat. Sorprendido por lo intempestivo de su visita, la hice entrar rápidamente sacándola del aguacero. Se había echado un abrigo sobre un vestido ligero y el pañuelo de encaje que cubría su cabeza goteaba de agua. Nuestras casas estaban solo a unos cientos de metros, pero había venido sin paraguas y sin siquiera cambiarse los zapatos de calle por unos más resistentes. Le quité el abrigo mojado y el pañuelo y la llevé al salón. Temblaba y me miraba como si no supiera por dónde empezar. Su cara parecía de mármol, con sus labios rígidos que no podían articular palabra. Entonces sacó un folio y lo dejó sobre la mesa entre los dos. La nota, con la caligrafía impecable de Waldo Katz, decía: «Mi querida amiga, me marcho de viaje. Tendrás noticias mías». Firmado con sus iniciales, nada más, sin fecha. La miré esperando una explicación. No llegó. Lo primero que dijo fue: «¿Vendrá conmigo ahora, enseguida?» «¿Y con usted? ¿A dónde?» «A su casa, antes de que se vaya. Acabo de recibir la carta y no me atrevo a ir sola». «¿Ir a casa de Cratch? Pero yo a estas horas». «¿Qué es lo que teme?», pregunté de golpe mirándola a los ojos. Ella me sostuvo la mirada y su rostro rígido se ablandó. «No lo sé, igual que usted. Por eso tengo miedo». «Pero si no sé nada, ¿qué ha pasado desde que le dejé ayer?» «Nada, hasta que recibí esta carta». «¿No le ha vuelto a ver?» «No, desde que salió ayer de mi casa». «¿Ni ha recibido mensaje, alguna noticia o algo?» «Absolutamente nada. Solo he estado recordando su cara». Mi desconcierto crecía por momentos. «Pero no puede estar tan angustiada sin motivo. Si tiene ese miedo, tiene que haber algo más detrás». Ella negó con la cabeza agotada. «Precisamente lo que me asusta es no tener ningún motivo claro. Oh, por favor, venga conmigo». «¿Usted cree que marcharse así quiere decir que le pasa algo grave?» «Algo terrible. ¿Y no sabe por qué?» «No más que usted», repitió. Me quedé pensativo, evitando su mirada suplicante. «Pero a estas horas, piénselo bien. No es que yo conozca a Crash tan íntimamente. ¿Cómo cree que reaccionará? Usted misma dijo ayer que montó una escena por aquella tontería del arquitecto entrando en su casa sin permiso. Justamente por eso, tengo la sensación de que su marcha tiene que ver con aquello». «Pero entonces está loco», exclamé. «No, no loco, solo desesperado». Me quedé paralizado por la duda. Estaba claro que tenía delante de mí a una mujer con los nervios al límite. ¿Qué la había llevado a ese estado? No podía adivinarlo, a no ser que estuviera ocultando algo esencial. Pero curiosamente no era lo que sospechaba. Por alguna razón sentía que ella estaba tan a oscuras en todo este asunto como yo, y eso solo hacía que todo resultara más inquietante. «¿Tiene al menos una idea de a qué vamos?», pregunté por fin. «No, ninguna, pero vamos». «Si está en casa, lo más probable es que nos eche a patadas, al menos a mí». No contestó. Vi que su angustia ya no le permitía hablar. «Espere que me ponga el abrigo», le dije. Se aferró a mi brazo y salimos juntos, caminando a buen paso bajo la lluvia a través del pueblo ya dormido, con las contraventanas cerradas. Al pasar junto a la casa de los Serwick, vi una luz encendida en la ventana del dormitorio de la vieja señorita Serwick. Estuve a punto de decir: «¿No deberíamos pasar y preguntarle a tía Lucila qué pasa? Ella sabe más de Cratch que cualquiera de nosotros». Pero entonces recordé la expresión de Cratch la última vez que alguien mencionó ante él la historia del caballito de cartón, aquel día que organizábamos la venta benéfica, y un escalofrío me borró la sonrisa antes de nacer. Tenía la misma cara que ayer, cuando me crucé con él en la puerta, pensé, y de pronto me vino a la mente la imagen de mi anciana parienta, sentada en la cama, erguida entre almohadones, mirando serenamente hacia lo desconocido mientras todo el pueblo dormía. Me pregunté si sabría que en ese preciso instante estábamos pasando bajo su ventana, y si sabría también
qué nos estaba esperando al llegar a nuestro destino. Capítulo 5. La señora Durant, con sus finas zapatillas ya empapadas, avanzaba a mi lado chapoteando en el barro. «¡Oh!», exclamó de pronto, deteniéndose en seco con un jadeo. «¡Mira las luces!». Habíamos cruzado la plaza y caminábamos a tientas bajo la sombra espesa de los olmos. Allí delante de nosotros se alzaba la casa de Cratch, con todas sus ventanas encendidas. Era la única, junto con el de la señorita Selwyn, que no estaba a oscuras y cerrada a cal y canto. «Entonces no se ha ido», dije con ironía. «Está dando una fiesta, como puedes ver». Ella no respondió, solo me apretó más fuerte el brazo y, rindiéndose otra vez a su insistencia, empujé los altos portones de entrada. Al llegar al camino de ladrillo me detuve. «¿Sigues queriendo entrar?», le pregunté. «Más que nunca». No soltó mi brazo y juntos subimos por el sendero hasta la puerta. Llamé al timbre. El sonido resonó durante largo rato en el silencio de la casa, pero nadie vino a abrir. Finalmente la señora Durant apoyó la mano sobre el panel de la puerta. «¡Está abierta!», exclamó sorprendida. Probablemente era la primera vez, desde que Waldo Cratch había vuelto a instalarse allí, que alguien podía entrar sin ser invitado. Nos miramos perplejos y luego la seguí al interior del vestíbulo, bañado por la luz de las lámparas. No había nadie. Ambos nos quedamos quietos escuchando. No se oía nada, aunque las puertas del salón y la biblioteca estaban abiertas y ambas estancias estaban iluminadas. «Es muy extraño», murmuré. «Todas estas luces y ni un alma». Ella había entrado ya en el salón, donde contemplaba los muebles que conocía tan bien. Desde la pared con paneles, distorsionada por la luz temblorosa, la antigua antepasada española nos miraba desde las sombras con su expresión sombría. La señora Durant se detuvo en seco. Se oían voces al otro lado del vestíbulo, voces alteradas, discordantes, y entre ellas la de un hombre desconocido. Salimos sin decir palabra, abrimos la puerta del comedor y entramos. También estaba vacío. Las voces venían de más allá, del ala de la casa que ninguno de nosotros había pisado jamás. Volvimos a mirarnos indecisos. «Vamos», dijo entonces la señora Durant con voz firme. De nuevo la seguí. Atravesamos una gran despensa aireada, ordenada y repleta de loza y cristalería. También vacía. De allí salían dos puertas. La señora Durant eligió la de la derecha y nos encontramos, no en la cocina como yo esperaba, sino en una especie de antesala vacía sin muebles. Mientras tanto, las voces se habían apagado. Otra vez parecía que teníamos aquel lugar misterioso solo para nosotros. De pronto, al otro lado de una puerta cerrada, se oyó una carcajada aguda y chillona. La señora Durant se lanzó hacia allí y la puerta cedió. Nos encontramos en una sala amplia, de techos altos. Nos detuvimos a mirar. Sin duda era el cuarto que Cratch siempre describía como el trastero del ala de la casa. Pero no había rastro de trastos. Todo estaba impecable, ordenado y decorado como una enorme y sobria habitación infantil. En medio del suelo, sobre una alfombra gastada, se alzaba un gran caballo blanco y negro encabritado. El caballito de cartón de mi tía Lucila. Me quedé sin aliento al verlo, pero por extraño que fuera, no fue eso lo que me dejó paralizado. Al fondo de la sala, frente a una chimenea protegida por una alta barrera infantil, había algo aún más inquietante. Dos niños con chaquetas redondas y bombachos, sentados en el suelo, absortos construyendo una casa con bloques. La señorita Durant los vio al mismo tiempo. Me aferró el brazo como si fuera a desvanecerse y soltó un débil gemido. Aunque el sonido fue apenas un susurro, causó un efecto devastador. Los dos niños dejaron caer los bloques, se giraron de golpe hacia nosotros y se detuvieron en seco, agarrándose de la mano y mirándonos temblando como si fuéramos espectros. Al otro lado de la sala nosotros también temblábamos, porque eran ellos los que parecían fantasmas a nuestros ojos. Creo que fue la señora Durant quien habló primero. «¡Ay, pobres!», susurró con voz rota por la emoción.
Los niños seguían allí inmóviles entre los restos de su casa de bloques, pero a medida que mis ojos se adaptaban a la penumbra, había solo una lámpara encendida, mis nervios volvían poco a poco a su sitio y comprendí el motivo del grito de la señora Durant. Aquellos niños no eran niños, eran dos hombres diminutos, marchitos, con frentes fruncidas bajo rizos de bebé y cuerpos anchos y pesados de hombres de mediana edad. Era una visión espantosa y lo era aún más por su idéntica estatura y sus trajes infantiles pasados de moda. Me eché atrás con horror, pero la señora Durant me había soltado y avanzaba despacio hacia ellos con los brazos extendidos. «Pobrecitos, pobrecitos míos», repetía entre lágrimas. Pensé que su voz suave haría que los pequeños se acercaran, pero se quedaron quietos y de pronto los dos al mismo tiempo lanzaron un chillido agudo, casi de pájaro, y salieron corriendo hacia la puerta. Allí apareció Catherine, que los recibió abriendo los brazos. «Dios mío, ¿cómo se atreve, señora? Mis jóvenes caballeros», gritó. Los dos se ocultaron aterrados entre los pliegues de su falda. Ella se arrodilló y los rodeó con los brazos, acogiéndolos contra su pecho. Luego, con una lentitud solemne, levantó la cabeza y nos miró. Siempre había considerado, como todos en Harpenden, que Catherine era una vieja inglesa huraña, educada en su manera fría pero dura. Ahora su rostro ajado, enmarcado por el pelo gris, me pareció el más triste que había visto en mi vida. «¿Cómo ha podido hacer esto, señora? ¿Cómo ha podido? ¿No tenemos ya bastante con lo nuestro?», dijo en voz baja, acariciando las cabezas que se refugiaban en su pecho. Sus ojos estaban fijos en la señora Durant. Ella, blanca como la cera, le sostuvo la mirada. «Bastante. ¿Hay más, entonces?» «Hay de todo», respondió la criada poniéndose de pie con los pequeños de la mano. Se llevó un dedo a los labios, se agachó de nuevo y dijo con ternura: «Señorito Waldo, señorito Donald, venid ahora con vuestra Catherine. Nadie va a haceros daño, mis cielos. Vamos arriba, que Jane os pondrá el camisón, que ya es muy tarde. Y dentro de nada Catherine subirá a rezar con vosotros como cada noche». Se dirigió hacia la puerta, pero uno de los enanos se resistió. Fruncía el ceño, con los ojos clavados en la señora Durant, con una expresión de horror indescriptible. «Buen Doblín», gritó de pronto con voz aguda. «No, cielo, no», le respondió Catherine con dulzura. «La señora no va a tocar a buen Doblín», añadió mirando al caballo de cartón en mitad del cuarto. «Es el juguete favorito de los jóvenes caballeros». Se los llevó y al poco regresó. Su rostro, más pálido aún bajo la piel tostada, parecía esculpido en piedra. «Y ahora, si son tan amables», dijo con dureza, «márchense ustedes también». «¿Marcharnos?», repitió la señora Durant, acercándose a ella. «¿Cómo voy a irme después de recibir esto de su amo?». Le tendió la carta y Catherine la miró con frialdad, la hojeó por encima y se la devolvió. «Dice que se va de viaje». «Pues ya se ha ido, señora». «Ya ha ido y ha vuelto». «¿Ha vuelto tan pronto? ¿Está en la casa entonces? Déjeme». La mirada helada de Catherine la hizo retroceder. «Está arriba, señora. Muerto. En su cama, tal como lo trajeron de la playa». ¿Qué se pensaba? ¿Que si no fuera por eso habría podido entrar aquí y ver a los jóvenes caballeros? Salió corriendo y murió antes de permitir que alguien los viera. Él, que era su padre, señora. Y ahora viene usted y este caballero a entrometerse». Pensé que la señora Durant se desplomaría, pero se mantuvo firme, muy firme. Casi parecía que el golpe, en lugar de quebrarla, la había fortalecido. «¿Está muerto? ¿Se ha quitado la vida?». Miró despacio alrededor de aquella habitación absurda y trágica. «Ahora lo entiendo». Catherine le sostuvo la mirada con los labios apretados. «Pues ya podría haberlo entendido antes. Usted y los otros, lo que sea, siempre husmeando, curioseando, hasta que al final esa chica insensata nos trajo a la policía». «¿La policía?». «Estuvieron aquí, señora, hace menos de una hora, en esta casa, asustando a mis jóvenes caballeros hasta hacerlos llorar. Cuando avisaron de que mi amo había aparecido en la playa, fueron a buscarlo. Ahora están en Hitham, dando parte de su muerte al forense, pero uno se ha quedado en la cocina, montando guardia». «¿Guardia de qué?», me pregunto. «Como si mis jóvenes caballeros pudieran escapar».
¿Dónde iban a ir, por Dios? Allá donde sea, yo iré con ellos. Nunca los dejaré, y aquí estábamos en paz durante 30 años, hasta que usted trajo a ese hombre a dibujar la casa. Por primera vez las fuerzas de la señora Durant parecieron fallarle. Su cuerpo se venció y se apoyó con todo su peso contra la puerta. Ella y la ama de llaves se quedaron frente a frente, dos mujeres mayores, rotas, que se miraban fijamente. Entonces el dolor de la señora Durant estalló de golpe. «No diga que ha sido culpa mía. No diga eso, por favor». Pero la otra no tuvo piedad. Seguía erguida ante nosotros, con los brazos extendidos, como si aún protegiera a los dos seres que había llevado en brazos. «¿Y qué quiere que le diga, señora? ¿No fue usted quien trajo a ese hombre aquí? ¿Y no estaba él empeñado en ver el otro lado del ala? ¿Y no estaba mi pobre señor igual de decidido a impedírselo?» Se volvió hacia mí por primera vez. «Estaba claro, ¿verdad, señor? Usted lo vio, igual que yo, que iba y venía con las bandejas del té. Y en cuanto ustedes se marcharon, el señor Cratch me llamó y me dio la orden. Ese hombre no vuelve a poner un pie aquí, ¿me oye bien?» Y yo salí enseguida y se lo dije a las otras tres, a la cocinera, Jane, y a Hannah, la doncella del salón. De la cocinera y de Jane estaba tan segura como de mí misma. Pero Hannah era nueva. No llevaba ni un año con nosotros, y aunque me aseguré antes de contratarla de que era una chica decente y discreta y que sabría respetar nuestra desgracia, nunca llegué a sentirme del todo tranquila con ella. Su carácter nunca me convenció. Se lo decía al señor Crash muchas veces. «No la provoque, señor, no hiera su orgullo, que es delicado», porque estaba celosa, enfadada incluso, por no poder ver nunca a los jóvenes caballeros, sabiendo, porque tenía que saberlo, que estaban ahí. Pero su padre no permitía que nadie más que Jane y yo nos ocupásemos de ellos. Y así fue. Ayer vino ese hombre con sus malditas ilustraciones. ¿Y cómo había entrado? ¿Dónde estaba Hannah? Tenía que haber sido ella. Y yo gritándole al señor, suplicándole: «Por Dios, déjelo estar, señor, no remueva más, déjeme hablar con ella». Y me fui con los niños a prepararles la cena, pero antes de que pudiera volver, oí un baúl bajando a trompicones por la escalera, del chico del jardín fuera con la carretilla y a Hannah marchándose por el portón como una vara de hierro. «Señor, ¿qué ha hecho? Déjeme ir tras ella», le supliqué con todas mis fuerzas, pero mi amo, pálido pero tranquilo como una estatua, me sujetó del brazo y me dijo: «No te preocupes, Catherine, ha salido todo sin escándalos, no tendremos más problemas con ella». «¿Sin problemas, señor? ¿Con Hannah? Por caridad, llámela, déjeme arreglarlo, se lo ruego». Pero la chica ya se había ido, y él no me soltó ni me escuchó, y se quedó allí como de piedra, viéndola marcharse sin mover un dedo para detenerla. «Antes moriría Catherine», me dijo. Su rostro, tan amable siempre conmigo, se había transformado. Tenía la expresión dura y sombría de aquella bruja española del retrato del salón, la que trajo la maldición a esta casa. Y esta mañana vino la policía. El jardinero se enteró de que venían y nos avisó. Mi señor se encerró en su habitación y estuvo escribiendo largo rato. Luego salió a la calle muy sereno, diciéndome que iba a correos, que volvería antes de que llegaran. Y lo siguiente que supimos fue que lo traían de vuelta muerto, tendido en su cama. Quizá deberíamos dar gracias de que por fin descanse en paz. Pero ay, mis jóvenes caballeros, mis pobres caballeros. Capítulo 6. Nunca volví a ver a los jóvenes caballeros. Supongo que la mayoría de los hombres somos cobardes frente a este tipo de desgracias, las irreparables, las que hay que enfrentar cada mañana como si fueran nuevas. Para cargar con una tragedia así tan persistente hace falta una mujer que no solo la aguante, sino que se aferre a ella, como vi hacer a Catherine, como vi que deseaba hacer la señora Durant. Fue precisamente sobre ese asunto que hablé con la vieja ama de llaves al día siguiente del funeral. Entre los papeles que la policía encontró sobre el escritorio de Cratch había una carta dirigida a mí, al igual que su nota para la señora Durant. Era muy breve y decía lo siguiente: «No he nombrado a nadie para cuidar de mis hijos. Esperaba sobrevivirlos. Su madre habría querido que Catherine siguiera con ellos. ¿Intentarás arreglarlo todo con compasión?
Hay dinero de sobra, pero mi cabeza ya no funciona. Adiós. Era un tema que debía pasar primero por los cauces legales, claro, pero antes de llegar a eso quise hablar con Catherine. Vino a verme vestida de luto riguroso y muy correcta. No tuve fuerzas para poner un pie de nuevo en aquella casa maldita, y creo que para ella también fue más fácil hablar bajo otro techo. De hecho, comprendí enseguida que tras tantos años de silencio, poder contar lo sucedido era un alivio. Tal vez también lo habría sido para él, el pobre, si se hubiera atrevido. Pero no podía. Ese orgullo suyo, ese orgullo español, como ella lo llamaba, aunque le habría horrorizado oírmelo decir señor, me explicó, porque toda esa sangre española y todo lo que conllevaba era lo que más detestaba en sí mismo, pero estaba ahí, más dentro de él que los propios huesos. ¡Ay! Lo que nos hizo aquella mujer. Me contó por qué. Una vez, mucho tiempo atrás, fue cuando empezó a entender que sus hijos nunca crecerían como los demás niños. Ha sido ella, la muy bruja, me dijo entonces, y me contó que había sido una gran heredera española, hija de un rico comerciante, y que la prometieron, como hacen allí, a un joven noble que nunca la había visto. Y cuando el novio llegó a la ciudad y la vio sentada en el palco de su padre en el teatro, dio media vuelta, montó a caballo y se marchó esa misma noche. Nunca volvió a saberse de él. Imagínese la humillación. Creo que casi la mata. Juró entonces que se casaría con un extranjero y que abandonaría España. Y así fue como se fijó en el joven Cratch, el que trabajaba en el banco de su padre. El viejo invirtió una buena suma en el negocio naviero de los Cratch y despachó a la pareja rumbo a Harpenden. Pero aquella criatura, tan torcida por dentro, jamás logró superar la herida en su orgullo, ni acostumbrarse al frío, ni a la nieve, ni a las caras extrañas, siempre suspirando por las flores de azahar y el sol. Y aunque le dio un hijo a su marido, yo creo que lo odiaba, y se alegró de morir y dejar Harpenden atrás. Eso me contó el señor Crash. Y despreciaba más a su bisabuelo que a la propia mujer. Casarse con ese palo torcido por dinero y meter su sangre envenenada en nuestra familia, así lo decía en sus momentos malos. Y cuando tenía 21 años y estaba de viaje por Europa, conoció a la joven inglesa a la que yo servía, la criatura más sana y hermosa que uno pueda imaginar. Se enamoraron, se casaron, y al año siguiente, ¡ay, qué desgracia! Al año siguiente nacieron nuestros jóvenes caballeros. Eran gemelos. Cuando ella murió, pocas semanas después, él quedó destrozado. Nunca lo vi tan abatido, hasta el otro día. Pero con los años, cuando empezó a darse cuenta de lo que pasaba con los pequeños, llegó a pensar que al menos ella se había librado, y ese pensamiento fue lo que más le dolió. Tendrían unos 9 o 10 años cuando él lo vio con claridad. Yo ya lo sabía desde mucho antes. Vivíamos entonces en Italia, y un día, ¡ay! ¡Qué día, señor! Le llegó una carta. Era de un hombre de circo que se había enterado de alguna manera de nuestros pobres niños. Fue entonces cuando decidió dejar Europa y volver a vivir en Harpenden. Por aquel entonces era un lugar perdido, aislado, y el ala grande de la casa era perfecta para los pequeños. A su manera fuimos felices allí, pero era una vida muy solitaria para un hombre tan joven como él. Y cuando empezaron a venir los veraneantes, yo me alegré. Le dije: «Salga, señor, haga amigos, invítelos aquí. Yo me ocuparé de que el secreto se mantenga». Y así fue, señor. Él confiaba en mí. Necesitaba compañía, sí, pero jamás quiso separarse de los niños. Era tan orgulloso y tan tierno a la vez. ¿Y dónde iba a llevarlos? Nunca dejaron atrás sus juguetes. Ese era el drama. Año tras año les traíamos montones. También probó con animales, pero hasta los animales les tenían miedo. Igual que usted, imagino, cuando los vio, añadió de pronto. Pero sin motivo, nunca hubo seres más dulces, sobre todo el pequeño Waldo. Era como si intentara compensar el peso que suponía. Por compasión, señor, déjenos seguir viviendo en esta casa. Yo con ellos. ¿Lo hará? Y así fue. Se respetó su deseo. El asunto legal no llevó mucho tiempo, porque apenas quedaban Cratch. Solo unos primos lejanos que hacía décadas habían dejado Harpenden.
Catherine pudo quedarse en la casa con sus protegidos, y uno de los tutores nombrados por el tribunal fue la señora Durant. ¿Lo habréis creído? Ella lo quiso. Aceptó el espanto, la carga, todo. Desde entonces vivió todo el año en Harpenden. Creo que veía a los hijos de Craig todos los días. Yo nunca volví allí, pero de vez en cuando venía a verme a Boston. La primera vez, haría un año, de lo que he contado, apenas la reconocí cuando entró en mi biblioteca. Era una anciana encorvada. El pelo blanco ya no era coquetería, sino vejez, y con cada visita parecía más frágil y más hundida. Pero una vez me dijo que no era infeliz. No tanto como antes, matizó. En esa misma ocasión, hace solo unos meses, me confesó que uno de los gemelos estaba enfermo. No creía que le quedara mucho tiempo. Catherine pensaba lo mismo. Es el pequeño Waldo, el que más sintió la muerte de su padre, el moreno. Creo que lo comprende. Y cuando él se vaya, Donald no tardará mucho en seguirle, añadió con los ojos llenos de lágrimas. Pronto volveré a quedarme sola. Le pregunté entonces qué edad tenían. Se quedó pensativa, murmurando las fechas en voz baja, contando con los dedos. Solo 41, dijo al fin, como si dijera solo 4. Las mujeres son un misterio. Yo soy su otro tutor, y todavía no he reunido el valor para volver a Harpenden y verlos. Espero que os haya gustado. Por favor, suscribirse, comentar y dar me gusta. Con ello me ayudas a seguir leyendo historias.